Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, añadimos un suplemento al artículo 10 del credo, pero los pecados, pregunta 236 y siguientes, del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Unas reflexiones sobre el perdón de los pecados. De la misma forma que en la vida humana el hombre puede enfermar y hasta morir, así en la vida del alma puede darse la enfermedad espiritual y hasta la muerte espiritual. Y Dios, en su infinito amor hacia los hombres, ha querido que dispongamos también de una medicina que no solo puede sanar el alma enferma, sino hasta devolverle la vida espiritual. Sabemos que por el pecado mortal uno pierde la gracia, la filiación divina, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Entonces Dios en su misericordia dejó medios para sanar y recuperar la gracia, la caridad y su Espíritu Santo. Una de las constantes que aparece en el Evangelio es la misericordia de Jesús para con los pecadores arrepentidos que buscan a Dios, que quieren salir de su miseria. Jesús recibe a los pecadores, les atiende, se deja invitar por ellos, les comprende, les perdona sus pecados. A veces los fariseos lo critican por esto, pero Él los rechaza diciéndoles que no necesitan médico los sanos sino los enfermos, y que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. San Lucas 19:10. Las palabras de Jesucristo, tus pecados son perdonados, vete y no peque más, yo tampoco te condeno, son muy importantes. San Lucas 5:23 y San Juan 8:11. Y también vemos en otros lugares que nuestro Señor dice lo mismo a la Magdalena, San Lucas 4:7-48, a la Samaritana, San Juan 4:4, Zaqueo, San Lucas 19:1-10, la mujer adúltera, San Juan 8:3-11, y también el paralítico de Cafarnaum 5:17. Entonces vemos que nuestro Señor sí perdona los pecados. Y si Él perdona los pecados, y vino para salvar a todos los hombres hasta el fin del mundo, es lógico y normal que delegue este poder divino a su iglesia, a sus sacerdotes, para que sigan perdonando a las pobres almas. La ofensa ha de ser perdonada por aquel que ha sido ofendido. El pecado ofende a Dios, solamente puede ser perdonado por el mismo Dios. Así se lo hicieron notar en alguna ocasión los fariseos a Jesucristo. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y hoy nos dicen lo mismo los protestantes. El Señor no rechazó el argumento, pero se sirvió de él para demostrarles que él tenía ese poder precisamente porque era Dios. San Lucas 5:18-25. Dios nuestro Señor dice, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. La Iglesia siempre del siglo I al XXI perdona los pecados. Ahora puede ser, uno puede escuchar este argumento falso. ¿Para qué confesarme con un hombre pecador como yo? Y yo me confieso directamente con Dios, dicen los protestantizados actualmente. Bien, mire, el sacerdote no perdona por autoridad propia los pecados, los perdona por la autoridad recibida de Cristo. Por lo tanto, es Cristo que mediante el sacerdote bautiza, mediante el sacerdote también perdona los pecados. No perdona el sacerdote por autoridad propia, la perdona por la autoridad recibida de Jesucristo el día de la resurrección, y esto está en San Juan capítulo 20, versículo 22-23. Seguimos meditando sobre ese tema tan bueno, tan hermoso, que nos da tan consuelo y paz. Queridos hermanos, el poder de perdonar los pecados fue transmitido por el Señor, dijimos, a su iglesia, y para que ella, por medio de sus ministros, lo pudiese ejercer hasta el fin de los tiempos. El Evangelio dice, la tarde del primer día de la semana, el domingo de resurrección, estando los discípulos cerradas las puertas por temor a los judíos, vino Jesús. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Díjelos otra vez, la paz sea con vosotros.
Como me envió el Padre, así os envío. Diciendo esto, sopló y les dijo, sopló, entregó. ¿Recibid qué? Al Espíritu Santo. A quienes perdonares los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retuvieres, les serán retenidos. San Juan 19:23. Con estas palabras Jesucristo concedió a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados en su nombre por su autoridad. La forma de perdonar los pecados se deduce de las palabras del Señor. Debe ser judicial, ya que exige a los apóstoles un conocimiento previo del pecado para que éste pueda ser perdonado o retenido. Decía que, dicen los apóstoles, ¿para qué confesarme con un hombre pecador como yo? Primero, que no acusen injustamente a los demás. Y segundo, aunque el sacerdote sea pecador, bien, nada cambia. El perdón viene de Cristo, Él es instrumento. Yo puedo tener enfermedad, visito al doctor que está enfermo, tiene cáncer, sida y lepra juntos. Sin embargo, puede recetarme, puede inyectarme, yo sano y él muere. Unas citas de la Sagrada Biblia acerca de este tema del perdón de los pecados. Primera carta de San Juan 1:8-9. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañáramos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. En San Lucas 7:47-50 leemos, por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados porque mucho amó. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Comenzaron los convidados a decir entre sí, ¿quién es este para perdonar los pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. En San Mateo 26:27 leemos, tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo, Cristo dijo a los apóstoles, bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Remisión de los pecados. Cristo derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. Ahora, esto está falsificado al decir creen que Cristo está salvo, mientras que Cristo dio poder de perdonar los pecados en su nombre y por su autoridad. Vemos también en la carta a los Efesios, San Pablo en los Efesios 1, 5, 7, 8 dice, y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundantemente derramó sobre nosotros toda sabiduría y prudencia. Sí, tenemos acceso, redención por su sangre. Que hermanos, esta sangre, dijimos, se derrama sobre nosotros mediante los santos sacramentos. Y Santiago Apóstol 5:19 dice, hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y otro logra reducirle, sepa que quien convierte a un pecador de su errado camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados. San Jerónimo, que el que tradujo la Sagrada Escritura del hebreo, arameo, griego a latín, llamada Vulgata Latina, dice, no dudéis del perdón, pues por grandes que sean vuestros pecados, vuestras culpas, la magnitud de su misericordia perdonará, sin duda, la enormidad de vuestros muchos pecados. Lo dice San Jerónimo esto en su comentario sobre el profeta Joel. La omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar y usar de misericordia, porque la manera de mostrar que Dios tiene el poder supremo es perdonar libremente, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, primera parte, cuestión 25, artículo 3.
La Santa Iglesia, dice el Papa Gregorio Magno, la Santa Iglesia es comparada a una red de pescar. Congrega toda clase de peces porque brinda el perdón de los pecados a los sabios e ignorantes, a los libres y esclavos, a los ricos y a los pobres, a los fuertes y a los débiles. Con su pasión nuestro Señor nos libró de los pecados casualmente, es decir, instituyendo un procedimiento para librarnos de nuestras miserias. Algo así como si un médico preparase una medicina con la que pueden curarse todas las enfermedades, dice el doctor común de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Tercera parte de la Suma Teológica, pregunta, cuestión 48, artículo 1. Entonces Jesucristo, como un doctor, preparó la medicina, aunque él no esté, bien, esta medicina se aplica a las almas. La Iglesia nada puede perdonar sin Cristo, y Cristo nada quiere perdonar sin la Iglesia. La Iglesia solamente puede perdonar al que se arrepiente, es decir, aquel a quien Cristo ha tocado ya con su gracia. Y Cristo no quiere perdonar ninguna clase de pecados a quien desprecia a la Iglesia. Beato Isaac, padre de la Iglesia, sermón 11. Queridos hermanos, esto es muy interesante. Cristo perdona mediante la Iglesia. Cristo no quiere perdonar ninguna clase de pecados a quien desprecia a la Iglesia. Que todos los que quieren confesarse directamente con Cristo lo sepan. Cristo dio el poder de perdonar los pecados para algo. El que quiere recibir el perdón por su propia cuenta, bien está en la ilusión. San Agustín dice: Judas, si hubiese orado en nombre de Cristo, habría pedido perdón. Si hubiera pedido perdón, habría tenido esperanza. Si hubiera tenido esperanza, habría esperado misericordia. Si hubiera esperado misericordia, no se habría ahorcado desesperado. Sin estas palabras, Padre, he pecado, el hombre no puede entrar verdaderamente en el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo para sacar de ella los frutos de la redención y de la gracia. Estas son palabras clave, evidencian sobre todo la gran apertura interior del hombre hacia Dios. Padre, he pecado contra ti. Si es verdad que el pecado en cierto sentido cierra al hombre por lo que se refiere a Dios, al contrario, la confesión de los pecados abre a la conciencia del hombre toda la grandeza y la majestad de Dios, sobre todo su paternidad. El hombre permanece cerrado en relación con Dios mientras falten en sus labios las palabras Padre, he pecado, y sobre todo mientras falten en su conciencia, en su corazón. Por eso, queridos hermanos, es importante rezar por los pobres pecadores, facilitarlos la conversión, hacer penitencias, oraciones, ayunos, por ella ofrecer su comunión, su misa, por ella sus enfermedades, sus rosarios, darles ejemplo, llevarlas a un retiro espiritual verdadero, decirle la verdad. De un solo pecado mortal puede cerrar y cierra de hecho la puerta del cielo. San Máximo de Turín dice: si el ladrón obtuvo la gracia del paraíso, ¿por qué el cristiano no ha de obtener el perdón si se acerca al sacerdote en nombre de Cristo? Y San Cipriano dice: Él nos ha prometido el perdón de los pecados y no puede faltar a su palabra, ya que al enseñarnos a pedir que sean perdonados nuestras ofensas y pecados, nos ha prometido su misericordia paternal y en consecuencia su perdón. Y San Gregorio Magno dice: consideramos cuán grandes son las entrañas de su misericordia, que no solo nos perdona nuestras culpas, sino que promete el reino celestial a los que se arrepientan después de ellas. Vete, tus pecados son perdonados. Vete y no peque más. Dichosos los que cercan al Señor.